En las redes sociales empieza a circular algo insólito. Bolsos, camisetas, fundas de móviles, todos hechos de jamón ibérico. Entre esas imágenes aparece incluso un supuesto superhéroe, vestido de pies a cabeza con lonchas de jamón. El creador de este contenido, que se hace llamar Steven Said, asegura que lo hace porque el jamón representa a España y porque, según él, sirve para proteger a los ciudadanos frente a la delincuencia de inmigrantes en situación irregular. El asunto llega a un programa de televisión, donde se le pregunta directamente a quién va dirigida su campaña. Steven Said responde sin rodeos: a personas de origen magrebí, a quienes acusa de venir a delinquir. La polémica estalla. Los colaboradores del programa le reprochan que su mensaje es racista, que transmite la idea absurda de que los musulmanes tienen alergia al jamón y que está reforzando estereotipos dañinos. Él insiste en que no es racismo, sino humor, y que se basa en lo que ve en las calles. Pero cuando le piden datos objetivos, no tiene ninguno. La discusión se enciende. Mientras Steven Said defiende su chándal de jamón como una denuncia humorística, otros lo ven como un ejemplo claro de cómo el humor puede usarse para difundir mensajes xenófobos. Los ibéricos, yo soy ibérico. Estamos, dice. Estamos de boda, los ibéricos. Yo soy un De jamón pata ibérico negra. de pata negra. Bueno, Bárbara, ¿eso es verdad? Para protegernos de los chorizos. Tú sabes que hay mucho chorizo en España, se está viendo, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahora les ha dado a unos por hacer, no sé si broma, racismo, un vídeo. A mí me parece un poquito de racismo el vídeo, pero a ver qué te parece, Timo. Este tipo de vídeos Estoy en pleno centro de Barcelona, dando una vuelta con esto que llevo puesto. se han hecho virales en las redes. Todos tienen un elemento en común: el jamón. Que huele, que alimenta. Camisetas, Es jamón serrano de verdad, cosido como una camisa. fundas de móvil, Esta es la funda para el móvil, hecha completamente de jamón serrano. carteras, Huele increíble, ¿eh? bolsos, Mira qué bonito ha quedado, parece una tapa andante. incluso calles Toda la Gran Vía, de arriba abajo, cubierta de jamón ibérico. o casas. Primera vivienda unifamiliar hecha enterita de jamón. Hasta un superhéroe. Tengo que ayudar. Parecen hechos con inteligencia artificial y, aunque son de humor, todos transmiten un claro mensaje. Y es perfecta para que los amigos segarros no puedan robar el móvil. Se refieren a los musulmanes que residen en nuestro país. Este tipo de vídeos podrían estar difundiendo un mensaje de odio contra las personas de origen árabe. O vais a probar el poder del jamón. A través del humor podría estar pasando desapercibido. Pero ¿hasta qué punto están permitidos estos mensajes? A ver, Steven, ¿por qué te has Buenas, puesto... Nacho. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Por qué te has puesto jamón ibérico y no te has puesto paletilla? No sé, porque es lo que más representa a nuestro país, ¿no? Digamos, y lo que No, más... no, pues, no. El Y la, jamón. y la tortilla de No, no, yo patata sé de te uno podías que- haber También, forrado de también. tortilla de patata. También. O Es de verdad. cocido, Una o de idea cocido para- madrileño. Eso no es español, eso es Pero madrileño. bueno, pero sabemos lo que está pasando también en Barcelona y en muchas de nuestras calles. ¿Qué está pasando? No te entiendo. ¿Qué está pasando? Pues que la inseguridad está creciendo. Está Vale, creciendo, lo notamos. ¿Y qué tiene que ver con la inseguridad con el jamón ibérico? Pues tiene que ver porque esas personas que vienen aquí no de manera legal y que vienen aquí a delinquir, pues no les gusta eso. Entonces, y como está creciendo justamente los robos... ¿A quién no le y la gusta? violencia Para. Sí. Vamos poquito a poquito. Que yo, que de verdad, que soy de letras y tengo que ir sumando factor a factor. Tú dices Tan que hay complicado. inseguridad y que la Sí. inseguridad la cometen personas a las que no les gusta el jamón, ¿no has dicho? En gran parte sí. En gran parte sí. ¿Y quién son? No, no todo el mundo, evidentemente, ¿Y quién pero en son? gran parte. Pues gente de origen magrebí, gente del norte de África, que vienen aquí sin oficio ni beneficio, muchos de ellos de manera ilegal, porque yo no tengo nada en contra de la inmigración, que conste que yo soy de fuera, yo soy francés, y mi padre, de hecho, es de Orán, de Argelia. Joder. Pero venimos aquí Chapo. para adaptarnos a la Steven, cultura española y ¿estás para legal? aportar al país. ¿Estás legal? Sí, hombre, es francés. Sí, sí, por supuesto, claro. Llevo Vale, aquí vale. 33 años en Alicante viviendo. Soy español, o sea, no tengo ni acento francés. Vale, ¿y a ti no te parece eso un poco de racismo? No, me parece de necesidad. No es racismo, es simplemente una llamada a la cordura desde el humor, haciendo parodia y sátira. Porque necesitamos que la gente se dé cuenta de lo que estamos viviendo en las calles al final. O sea, yo no tengo nada en contra de la inmigración. Es O sea, una mientras escucha, llega aquí espera, te he Sí, entendido. Si nadie se escucha, yo tampoco estoy en contra de la inmigración. Creo que la inmigración supuesto, es buena claro. siempre que venga a aportar, a trabajar y a integrarse. Exacto, Vale. a levantar el país. Pero, tú me tienes que dar, es una percepción la tuya de que la inmigración magrebí es la que se está dedicando a generar inseguridad, o tienes datos que lo avalen.
Yo mismo, o sea, yo mismo por las calles. Eso no me vale como dato, macho. Steven. Coño. Los datos Vale, de mira, los mozos. te cuento un hecho. A mí ¿Que te han atracado siempre magrebís a ti o Sí. qué? No, de hecho, el año pasado me robaron unos magrebís, me robaron el vehículo que yo utilizaba para ir a mi puesto de trabajo, me lo quitaron, con las cámaras del trabajo y todo, averigüé quiénes eran, de origen magrebí, lo entregué todo a la policía, los detuvieron y al día siguiente estaban otra vez paseando por delante mía, mi vehículo ya estaría en otro país, y nada, nadie se hizo cargo de nada. Escucha, o sea, es que encima son reincidentes. pero espera, eso no es un dato estadístico, tú lo sabes, ¿no? Es tu experiencia personal. Es una experiencia personal, pero que también sé de gente que está a mi alrededor, que trabajan honradamente y que están sufriendo esto en las Vamos calles. a hacer una cosa. La inseguridad está creciendo. O sea, es algo objetivo. Steven, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una parada de 1 minuto. Vale, 1 minuto de público. perfecto. Cómprate algo de lo que anunciamos que mola. Jamón. Buenas tardes. Nada, decirlo primero mirando a la cámara, viendo los vídeos que me ha mostrado Nacho del programa de Boca de Todos, que es muy importante el ácido fólico para un buen desarrollo neuronal en la gestación. Esto quiero que quede claro. Diciendo eso, digo que es una lástima que tus paisanos te hayan robado, porque tú también eres de Orán y eres parte del norte de África, que tus paisanos te hayan robado, yo lo denuncio. Ahora bien, te voy a explicar una cosa simplemente por información. El que roba puede comer jamón. Y también te digo que nosotros los árabes no somos alérgicos al jamón, no lo comemos por religión. Pero si tú vas vestido de jamón, escúchame. Sí, es que me escuches. Si tú vas vestido de jamón en Navidad, el que robe, lo primero que va a robar es el jamón porque está tiradísimo de precio robarlo y venderlo, ¿me entiendes? Que no le vas a impedir robar porque esté de jamón. Que es una tontería lo que dices, que esto es racismo, esto es chulearte, reírse de una creencia religiosa. Déjame terminar y ahora hablas. Esto es reírte de una creencia religiosa dando a entender que los musulmanes tienen alergia al jamón, que no, que yo me he sentado en la mesa al lado del jamón y no me he infectado ni he desaparecido, que no te preocupes, que podemos tocar un jamón, que podemos vender jamón, que es una tontería lo que haces. Deja responder a Steven. Vale. En primer lugar, ¿qué podemos esperar de gente que viene al país sin oficio ni beneficio de manera ilegal, que no pueden conseguir trabajo? Pues que al final, pues delincan, porque no tienen los medios para conseguir... ¿Qué tiene que ver eso con el jamón? ¿Qué tiene que ver eso con ponerte vestido de jamón? Que termine, moja. Mucha gente que viene de manera ilegal vienen del norte de África. Es algo obvio y, vamos, de sentido común. Ya sé que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, pero vamos... Es así, es así. Igual que también vienen de Latinoamérica, muchos ilegales, ¿eh? Que sí, no estoy solamente en contra de la inmigración ilegal del norte de África. Eso dejándolo claro. Estoy en contra de la inmigración ilegal y aquella migración que no venga a aportar. Pero ¿tú te crees que alguien que venga a robar del norte de África y te vea vestido con un chándal de jamón del Lidl no te va a robar? Sabes lo que es una parodia, una sátira, ¿no? Sabes lo que es. Porque yo intento hacer crítica social pero que desde el humor. Esto es reírte de una creencia religiosa simplemente para saber... No me río, no me río. Porque no tienen nada que hacer, no tienen oficio ni beneficio. ¿Estamos en España o estamos en el norte? Estamos en España, ¿no? No me estoy riendo, estamos en España, ¿no? Pues aquí se tienen que adaptar a nuestra cultura. Los que vengan de fuera se tienen que adaptar a la cultura de aquí. Si no, pues te puedes volver a tu país e intentar arreglar las cosas en tu país, ¿no? ¿Qué es adaptarte, chiquitín? ¿Qué es adaptarte a la cultura? Pues lo que yo he hecho, venir de un país extranjero y venir a España, adaptarme a las costumbres españolas y aportar al país. Vale, ¿y las costumbres españolas es ponerme un chándal de jamón serrano? Otra vez. Eso es humor. Tú estás analizando lo que estás haciendo. Eso es humor para que la gente entienda dónde radica el problema de la creciente inseguridad que estamos sufriendo en nuestras calles. Claro, y lo vas a solucionar con un chándal de jamón de jabugo. No, lo voy a solucionar a través del humor, que bastante nos vamos a... Chicos, os he dado un ratito para debatir, pues como haríamos en cualquier bar, y esto es que es el bar de las mañanas de... Bueno, vamos a ver. Steven nos ha situado en Barcelona, ¿verdad? Venga. En Barcelona, 2024, el 91% de los detenidos por hurto son inmigrantes, el 83,5% de los detenidos por robos con violencia, inmigrantes, 74,2% de los detenidos por tráfico de drogas, inmigrantes, el 73% de los detenidos por agresión sexual, inmigrantes, y el 59% ¿Datos de de homicidios. ¿Datos de dónde?
datos de los Mossos y de la Generalitat, que por supuesto la Generalitat ha dicho, hombre, no hagamos públicos estos datos porque van en contra de la inmigración. Bien, no he acabado. 59% de los homicidios, asesinatos, los detenidos, inmigrantes. ¿Tienes otros datos, los datos. Carlos? Tú siempre nos hablas de datos. Yo te doy datos objetivos. Me encanta que me des esos datos. La noche en televisión arranca con un aire solemne. Iker Jiménez, al frente de Horizonte, aparece visiblemente impactado. La razón: una sentencia histórica contra el fiscal general del Estado, algo que jamás había ocurrido en España y que, según él mismo recuerda, tampoco en Europa. El programa se transforma por completo. Lo que iba a ser una emisión habitual se convierte en un análisis urgente de un terremoto institucional. La decisión judicial, inédita, sacude la cúpula de la Fiscalía y abre un debate sobre los límites del poder, la independencia de las instituciones y el papel de los medios en un momento tan delicado. Jiménez retrocede en el tiempo para dar contexto. Recuerda las Cortes de Cádiz de 1812 y la creación del Tribunal Supremo, una institución que describe como casi sagrada. Y subraya que lo ocurrido marca un punto de inflexión en la historia reciente. En el plató, el doctor José Cabrera, psiquiatra forense, toma la palabra con contundencia. Relata cómo ha recorrido cientos de kilómetros ese día y ha sentido en la gente una necesidad de claridad y respiro. Denuncia la ruptura interna en la Fiscalía, un cuerpo que describe como roto y enfrentado, hasta el punto de que fiscales que solían compartir café ya no se hablan. Incluso revela tensiones vividas en la sala del juicio, con insultos dirigidos a miembros de la Guardia Civil. Las 23:12, y fíjense, en 1812, en las Cortes de Cádiz, se creó lo que podemos llamar el Tribunal Supremo, que de alguna manera luchaba por los derechos de todos los españoles como una sacrosanta casi institución. Sí, en aquella famosa Constitución, ¿no?, en los tiempos de la Pepa, 1812, Cádiz, hay casualidades. Y este término, Tribunal Supremo, nos ha hecho cambiar todo el programa, queridos amigos. Es normal, porque lo que ha pasado nunca había ocurrido. Que sepamos en España nunca había ocurrido. En el resto de Europa, que sepamos tampoco, me puedo equivocar, me pueden ustedes corregir. Pero estamos ante un hecho excepcional, excepcional. Y el presidente, esto es la hemeroteca, hablaba de los medios de comunicación. Porque aquí no solo hablamos de justicia, y hablamos de condenas, de penas, de sentencias, de esa terminología que a veces se nos escapa, sino que también hablamos de medios de comunicación, y como somos un club de periodistas, también nos interesa saber dónde queda el periodismo aquí. Ahora, ¿qué se preguntará la calle? El doctor Cabrera se ha incorporado. Carmen, buenas noches. Buenas noches. A última hora, pum, allí en la esquina. Es más, he tenido que tomar un bombón porque él coge energía. Un pastelito. Y me dice, Iker, yo soy la voz de la calle. Sí. Aunque él sé que tenía información muy interesante, como siempre. Conoce a todo el mundo. Doctor Cabrera, buenas noches. Buenas noches, Iker. Me he puesto exprofeso así de elegante. Verán ustedes, un príncipe de Gales. Lo digo por el que no lo sepa. Porque por fin una bocanada de oxígeno en un mundo tenebroso. La calle, y yo me paso el día en la calle. O sea, hoy he hecho 700 kilómetros. He comido en un restaurante, he parado en una gasolinera, he tomado café en 2 cafeterías. La calle necesita luz. Necesita luz. Toda la gente que ha salido ahí, ministros, consejeros, presidente incluido, son gente universitaria, la mayor parte, inteligentes. Yo como psiquiatra no puedo decir que están locos, se les ha ido la olla. Y todos han defendido de plano la inocencia, esto es increíble. Y por fin se rompe aquello que Luis XIV decía, el Estado soy yo. El presidente del gobierno ha venido a decirnos siempre, la Fiscalía General de Estado soy yo. Es decir, lo ha dicho por activa y por pasiva. Yo que estoy en la calle y que además de estar en la calle conozco a muchos de los personajes que han participado en este escenario judicial, os puedo llegar a decir, solo para que la gente lo entienda en su casa, que en la sala de este juicio, la sala estaba llena de fiscales. O sea, no era público de la calle, estaba llena de fiscales de ambas partes. Y se ha llegado a escuchar en esa sala, cuando entraba, por ejemplo, el teniente coronel Balas, que entraba a declarar, se ha llegado a oír a un fiscal decirle hijo puta. ¿Cómo se puede tolerar que en una sala de un juicio del Tribunal Supremo un fiscal le insulte a un miembro de la Benemérita? Es decir, doctor, que estaban los ánimos... Los ánimos están candentes, crispados, la Fiscalía está rota, y lo único que queda
unificado es el Poder Judicial, la judicatura, porque la Fiscalía hoy no se hablan por los pasillos. Hay fiscales que siempre se han hablado y han tomado café, hoy no se hablan. No se hablan. Estamos ante un punto de inflexión, por tanto, es lo que mucha gente está... ¿Qué significa esto? No es fácil, tenemos a un juez, a todo... El plató de Horizonte, la tensión se palpaba. La histórica condena al fiscal general del Estado había dejado a España en un terreno desconocido, y los colaboradores analizaban sus consecuencias. Entre ellos, Jorge Calabrés, subdirector de investigación de El Español, tomó la palabra con dureza. Primero advirtió que la sentencia debía leerse con lupa, especialmente en lo que respecta al secreto profesional de los periodistas que declararon en el juicio. Pero pronto su análisis giró hacia lo político. Recordó que el fiscal general condenado había sido nombrado directamente por el Ejecutivo y que la sentencia lo vinculaba a una operación para derribar a un adversario. Lo más grave, según Calabrés, fue que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había defendido públicamente la inocencia del fiscal durante el proceso. Para él, esa intervención rompía la neutralidad institucional que debería haberse respetado. Con voz firme, lanzó su veredicto. En cualquier democracia seria, el presidente habría dimitido hoy. Y fue más allá. Pedro Sánchez es ahora un presidente muy peligroso. Según su visión, la falta de reacción del gobierno no solo erosiona la estrategia política prevista, sino que sitúa al país en un escenario más incierto que nunca. El mensaje quedó claro. Lo que empezó como una sentencia judicial se ha convertido en un terremoto político que cuestiona la estabilidad del Ejecutivo y la confianza en las instituciones. Existe. Vamos a ver en los próximos días también. Quiero ver también cómo argumenta y hasta dónde llega en la sentencia el tema del secreto profesional de estos periodistas, si se va a cuestionar o no en la sentencia del Tribunal Supremo. Pero aquí luego hay que también tener en cuenta la consecuencia política. En cualquier democracia seria, a nivel europeo, a nivel mundial, el presidente del gobierno hubiera dimitido hoy. Es cierto que tendría que haber dimitido ya incluso cuando el secretario de organización, Santos Cerdán, pasó directamente del Congreso a la cárcel de Soto del Real. Pero es que este fiscal general del Estado lo ha nombrado el gobierno. Ha sido condenado por una operación política para derrocar a un adversario. Y también, durante el juicio, el presidente del gobierno ha salido en una entrevista diciendo que el fiscal general del Estado era inocente. Sí, lo vimos la semana pasada. En mitad del juicio. Por tanto, lo que tendría que hacer, por dignidad política, por transparencia y por higiene democrática, Pedro Sánchez, es irse a su casa y convocar elecciones. Eso pasaría en cualquier país europeo vecino que tenemos, pero aquí no. Y esto, yo te digo que a mí me da más miedo por la situación política, porque creo que Pedro Sánchez ahora mismo es un presidente del gobierno muy peligroso y que esto rompe por completo la estrategia que él tenía para los próximos meses. Opinión de Jorge Calabrés. El doctor Cabrera me hace así. Tras la histórica condena al fiscal general, los jueces como Jesús Villegas hablaron de un punto de inflexión en la independencia judicial. El mensaje era claro. Nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Esa idea resonó como un eco en el programa Horizonte, donde se subrayó que el fallo refuerza la credibilidad del Tribunal Supremo y demuestra que sus resortes no pueden ser controlados por completo. Pero la onda expansiva no se quedó ahí. En el terreno político, voces como la de Jorge Calabrés advirtieron que el verdadero impacto está en la figura del presidente Pedro Sánchez. Su defensa pública del fiscal condenado lo coloca, según algunos analistas, en una posición delicada. Un presidente que aparece vinculado a un caso que mina la confianza en las instituciones. De ahí la frase que se repitió con fuerza. Pedro Sánchez es ahora un presidente muy peligroso. El relato se convierte entonces en una doble crónica. Institucional, un fallo que marca un antes y un después en la historia judicial española. Política, un gobierno cuestionado, con un presidente señalado por su implicación indirecta en la crisis. Nos atiende en Italia y de verdad le doy las gracias porque sé que le trastabillamos un poco su agenda, pero es que es muy importante. Él nos dio una lección aquí la pasada semana de lo que podía estar por venir y yo no sé, querido amigo, si estás sorprendido con esto que es portada en la prensa española e internacional. Fiscal general del Estado condenado.
Buenas noches. Un auténtico honor estar aquí como siempre. Esto es un terremoto en la historia de España. La verdad es que todavía estoy conmocionado. ¿Qué conclusión podemos sacar para la prensa internacional? ¿Qué conclusión podemos sacar como enseñanza primera? El que la hace, la paga. El que la hace, la paga, independientemente de su condición. Pero, personalmente creías, y esto es una cuestión ya que sale de tu oficio incluso, si quieres te hablo del instinto, que esto iba a ocurrir, es decir, que esto podía darse realmente. Había una sensación, quizá yo me equivoque, compañeros, de que podía ser absolutorio o... ¿Qué pensabas tú personalmente, Jesús? Bueno, pues Iker y Carmen, os confieso de verdad, con toda sinceridad, ya no hablando como jurista, sino con la confianza que tenemos. Ahora ya puedo hablar con más libertad que antes. Yo tenía la certeza moral de que era culpable, pero sin embargo pensaba que, como puede haber una duda razonable, una sentencia absolutoria era una posibilidad. No obstante, ante una concatenación de indicios tan grande, ante una lógica interna tan potente, ante un contexto tan determinante, obviamente la explicación más sencilla, más racional, era la de la culpabilidad. Pero los jueces no podemos dejarnos llevar por esa impresión subjetiva, por esa intuición. Tenemos que ser muy, muy severos. Y muchas veces absolvemos, dejamos libres a personas que sabemos que son culpables porque no se cumplen las pruebas de una manera estricta, porque no tenemos una certeza suficiente. En este caso, pues parece que estaba mucho más claro de lo que incluso pensábamos. Desde luego, será cuando leamos la sentencia cuando salgamos de dudas. Ahora, en resumen, yo siempre he tenido la convicción moral de que era culpable, pero por esa convicción moral no se puede condenar a nadie. Hace falta algo más, hacen falta pruebas, y el Tribunal Supremo ha visto esas pruebas. Jesús, y la historia esta de los periodistas, ¿cómo podemos, no sé si enjuiciarla, claro, pero nosotros estábamos aquí un poco alucinando de todo, ¿no? ¿Y cómo la valoras tú? Esto nunca lo habíamos visto en un juicio casi televisado en directo, ¿no? Yo tengo que ser muy respetuoso con los periodistas porque, como juez que soy, exijo respeto para mi profesión. De todas formas, el dilema moral de los periodistas era espantoso porque, callando, si sabían quién era el culpable, estaban posibilitando la condena de un inocente. Yo ahí no puedo entrar. En cualquier caso, lo que sí es cierto desde un punto de vista lógico-jurídico y nos tiene que quedar muy claro, era que cuando decía, mire usted, yo sé que este señor es inocente, pero no quiero revelar la identidad del culpable. Eso no tenía ningún valor exculpatorio, eso no le servía de nada al acusado, al señor García Ortiz, porque decir que tú sabes quién es el culpable y no decir quién es esa persona, pues es como hablar de extraterrestres, fantasmas, de Papá Noel o de los Reyes Magos. Eso no tiene ningún valor. Usted, si quiere, cállese, pero ese silencio, obviamente, puede perjudicar al acusado y parece que lo ha perjudicado. Jesús, ¿la justicia española sale reforzada de este 20 de noviembre o es un estocazo porque hay muchos juristas que están tristes con la imagen que se proyecta? Bueno, la justicia española sale tremendamente reforzada, porque como le decía antes, el que la hace la paga, independientemente de su condición, no importa cuán poderoso sea. Ahora bien, que hay algunos que les ha sentado muy mal, pues evidentemente están en su derecho de criticar. Pero es lo que he dicho en otras ocasiones. Pueden gritar, pueden berrear, pueden patalear, pero los resortes del Estado no los controlan en su totalidad. El Poder Judicial sigue siendo independiente. Te puede molestar mucho lo que diga el Tribunal Supremo. Puedes criticar mucho al Tribunal Supremo. Puedes acusar al Tribunal Supremo de facha, de lawfare, de lo que tú quieras. Pero no controlas el mecanismo para subyugar, para dominar al Tribunal Supremo. Y es una muestra de que nuestra democracia y la separación de poderes funciona. Jesús Villegas, juez. Gracias, amigo, como siempre. Cuando esté la sentencia, que venga el juez Hombre, y nos claro. explique Y la estudiamos. y nos explique todo lo que en ella se muestra. Un Gracias, abrazo muy juez. fuerte. Gracias. Un auténtico placer. Hasta la próxima. En el programa Todo es mentira, el magistrado Fernando Portillo analiza las revelaciones sobre Santos Cerdán y los presuntos pagos con dinero procedente de comisiones ilegales.
La tensión es evidente. Se habla de bares y restaurantes financiados durante la campaña andaluza del PSOE con fondos que, según un informe filtrado de la UCO, no tendrían origen legal. Portillo pide cautela. Recuerda que el informe forma parte de una instrucción judicial y que aún no debería conocerse. Pero advierte que, si se confirma, estaríamos ante un caso de financiación ilegal del partido. Más grave aún, señala la posibilidad de que el PSOE haya sido utilizado como vehículo para blanquear capitales, lo que implicaría responsabilidades penales. El magistrado explica que, en materia de financiación, si el partido desconocía los hechos, podría eludir responsabilidad. Sin embargo, en el caso de blanqueo, la ley exige que las formaciones políticas tengan mecanismos de control para evitar ser usadas en operaciones ilícitas. Por omisión, el PSOE sí podría responder penalmente. Utilizó la tarjeta que se nutría al principio de las mordidas de la trama, de esas comisiones ilegales, para pagar comidas que podrían estar relacionadas con eventos de la campaña del Partido Socialista y, por tanto, de Ferraz. ¿En qué medida podríamos considerar estos indicios como señales de posible financiación irregular del partido? Bueno, lo primero que siempre hay que ser cuidadosos cuando tenemos acceso a información reservada. Este informe de la UCO que se ha filtrado, en verano debíamos conocerlo porque, bueno, forma parte de una instrucción que, como dice la ley, son secretas o reservadas, pero bueno, al final, por nos desgracia... vamos acostumbrando, ¿no, Fernando? Fernando, sí. Escúchame, magistrado, lo siento. Escucha, magistrado, si sabemos lo que ha comido usted hoy, que me lo acaban de filtrar a mí, o sea... Qué no he rica las comido lentejas. nada, como aquel que dijo. Adelante, perdón. No, bueno, a ver, pero con la prudencia, ¿no?, de que al final lo que conocemos es lo que se ha filtrado, pues sí, son efectivamente miguitas de pan que podrían apuntar a una posible financiación ilegal si efectivamente resulta que el Partido Socialista se estuviese beneficiando de unos ingresos que no son los legales, que no son los que la ley que regula la financiación de partidos políticos ha previsto, y sobre todo más si vienen de hechos delictivos, ¿no? Pero bueno, como digo, hay que ser muy prudente. Efectivamente, también podría ser que estuviésemos hablando a lo mejor de un blanqueo de capitales y fuera precisamente Cerdán quien estuviera utilizando al Partido Socialista para blanquear esas comisiones. Es decir, que bueno, que hay que ser muy prudentes, pero bueno, no hay que olvidar que esta persona era secretario o fue un alto cargo, ¿no?, del Partido Socialista y después secretario de organización, y que efectivamente esa confusión puede que efectivamente existiera en algún momento. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la investigación. ¿Y crees que el Partido Socialista podría, digamos, justificarse diciendo que no tenía ni idea, que desconocía cuál era la procedencia de esos pagos y de esa forma eludir una posible responsabilidad penal? Bueno, sí que efectivamente podría decir que la falta de conocimiento directo sobre los hechos efectivamente podría permitir a lo que es el Partido Socialista como persona jurídica eludir algún tipo de responsabilidad en este sentido. En la financiación ilegal existe el dolo, exige que efectivamente el partido sea consciente de que se está financiando de forma ilícita, y si efectivamente el PSOE no lo supiese no habría este delito de financiación. Más difícil es el tema del blanqueo de capitales, claro, puesto que aquí efectivamente el Partido Socialista sí tiene obligación de poner los mecanismos que estén en su mano para evitar que efectivamente pueda ser utilizado para este tipo de actividad ilícita, y efectivamente por omisión sí que podría llegar en un futuro futurible que el Partido Socialista respondiese incluso penalmente por este delito. Pero como digo, muy prudentes, porque conocemos solo lo que algunos medios de comunicación transmiten sobre este informe de la UCO, y bueno, simplemente en un futurible donde podría apuntar, pero que habrá que esperar primero a qué es lo que dice realmente este informe y sobre todo a qué interpreta el juez de instrucción de ese informe, porque muchas veces los informes dicen una cosa y el juez después es el que pone nombre y apellido jurídico a lo que dice verdaderamente ese informe. Claro, porque podríamos, por entender un poco cómo funcionaría ese sistema de ese posible delito de blanqueo de capitales, digamos que Cerdán pagaría en esas comidas con dinero procedente de la trama, luego pasaría esos gastos al Partido Socialista sin justificar. Ya nos han contado en algunos casos algún control del Partido Socialista que es verdad que había gastos pues que no se justificaban, digamos, adecuadamente, y así blanquearía el dinero procedente de mordidas, ¿no? Ese sería el mecanismo, efectivamente, por el cual Cerdán presuntamente podría estar utilizando a su propio partido para blanquear capital. El problema, como decía, es la responsabilidad que puede tener el partido de no poner los mecanismos que sí tiene previsto legalmente para evitar que, efectivamente, de control, para evitar que esto pudiera pasar.